en la segunda edición de Aragón Noticias. Estaremos muy pendientes, gracias Javier. Y lo que van a ver ahora es que perder el miedo al agua no tiene edad. Es lo que piensa este grupo de vecinos de Utebo, que con más de 60 años han decidido aprender a nadar. Vean. Bueno chicos, hoy es nuestro último día, ¿vale? De piscina y tenemos que demostrar un poco pues todo lo que hemos aprendido y sobre todo lo bien que nos lo hemos pasado, ¿vale? Así que vamos a hacer un largo de crawl y un largo de espalda. Miguel, ¿usted qué años tiene? 62 voy a hacer. ¿Y sabía nadar cuando empezó el curso? Nada, la mitad que los peces. ¿Y qué tal ahora? ¿Cuántos largos es capaz de hacerse? Bueno, pues ahora me hago 4 largos sin ningún problema. Me han dicho que con aletas alguno más, ¿no? Sí, con aletas. Lo que pasa es que María me castiga y no me las quiere dejar. 20 largos me han dicho que se hace con aletas. Sí. Y acordaros, espalda recta y brazos dentro del agua, ¿sí? Pues ven. Pero vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Así que esto es una carrera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Carmen, ¿cuánto han aprendido en este curso? Pues mucho, hemos estado muy contentas. ¿Ha mejorado? Yo mucho. Y además es que estoy mejor de físicamente y todo, sí. Mucho. ¿Qué es lo que más le ha costado? Meter la cabeza. ¿Y ahora lo ha conseguido? Sí. Pues queremos ver cómo lo hace. Claro. Venga, Manoli, que no se diga, me cago en la mar. En este curso fundamentalmente han aprendido a nadar, pero también se tienen que preparar físicamente y para ello en la piscina también realizan ejercicios de aquagym, de calentamiento y de relajación. Pues este ejercicio sirve para hacer un poco de resistencia al agua, correr, ejercicios con los brazos, ¿vale? Un poco de coordinación que no les va mal a esta edad. Estas pesas, que aparentemente no pesan nada, realmente en el agua cambia la cosa. Sí, pesan bastante. Y atención, porque esto es una coreografía. Aquí la gente también aprende a bailar. ¿El qué? Que se me... Spiderman. El Spiderman. ¿Y en qué consiste? Pues en tener la espalda